entrevista que he realizado es reconocer las principales causas, motivos y repercusiones que ha tenido en lo personal y en la sociedad el no tener un lugar o no poder ingresar a la unidad de estudios superiores. De acuerdo con las estadísticas del INE, en México el 97.7% de niños entre 8 y 11 años asiste a la primaria, 93.3% entre los 12 y 14 años asiste a la secundaria, 73.2% de los jóvenes de 15 a 17 años asiste al bachillerato y solo el 31.5% que tiene 18 a 22 años cursan alguna carrera universitaria o técnica. Esta entrevista es con fines informativos dirigida a todo público en general. Mi nombre es Nayeli Zuleika, soy estudiante de la UPN, Educación e Innovación Pedagógica. El nombre de mi entrevistado es Felipe Lechuga Gómez. Tiene 24 años y su lugar de residencia es el Estado de México. ¿A qué universidad fuiste aspirante? A la Facultad de Derecho. Quisiéramos que nos relataras cuál fue tu experiencia y cuáles fueron tus reacciones al revisar la Gaceta y darte cuenta que tu ingreso a la institución no fue posible. Fue desilusión, frustración, miedo, incertidumbre a un futuro. ¿Cuáles consideras que fueron las principales causas, tanto culturales, políticas y sociales, por las cuales crees que tu ingreso a la institución no fue posible? A lo mejor una de las causas fue no haberme preparado bien, porque el examen es a nivel nacional. Entonces, siempre el asistir a una escuela de gobierno, a lo mejor no te da las mismas oportunidades que los que asisten a escuelas de paga, no te enseñan lo mismo. A lo mejor sí van un poco más preparados que los que asistimos a escuelas de gobierno. Dentro de las instituciones en las que estudiaste nivel básico y medio superior, ¿consideras desde tu punto de vista, cómo fue la educación que recibiste? Pues las básicas, lo que puede ser primaria y secundaria, pues sí fueron bastante, dejaron mucho que desear, ya que, como lo dije hace un momento, es escuela de gobierno, los profesores realmente no les interesa si aprendes o no, lo que les interesa más es tu sueldo, además de que el plan de estudios no está apto para todo. Ya a nivel preparatoria fue diferente por el plantel en donde estuve. Ese plantel ya está más completo. Ok. Tomando en cuenta que no todos los alumnos aprenden de la misma manera y de las mismas capacidades y tienen las mismas capacidades intelectuales y físicas, ¿crees que el mismo sistema implementado sea suficiente y adecuado para todo tipo de alumnos? No, no lo es. ¿Por qué? Porque cada alumno tiene diferentes maneras de aprender o diferentes capacidades. Entonces no puedes explicarle las cosas a todos porque no todos aprenden igual. Es un sistema muy genérico para todo. Entonces yo siento que no se puede. Hoy en día existen millones de aspirantes a las diferentes universidades del país y existen miles de alumnos que se quedan sin lugar dentro de ellas. ¿Consideras que se deben generar cambios en el proceso de selección o en toda la educación, tanto básica como media superior? Sí. ¿Por qué? Porque si desde un principio empezamos a preparar a todos para que puedan quedarse en esta escuela superior y hacemos que las escuelas superior cambien su forma de aceptación, lograríamos que México creciera más. ¿Por qué? Porque en vez de tener mucha mano de obra barata, tendría muchos profesionistas. Entonces también los mismos profesionistas a lo mejor no podrían estar todos en México, pero se podría exportar mano de obra calificada a otros países y eso también aumentaría el crecimiento del país como tal. Okay. Tomando como referencia la ubicación geográfica de tu comunidad, ¿consideras que cuentas con las mismas oportunidades y calidades de educación que algunas otras zonas del país? No. ¿Por qué? Porque, aquí fue en el Estado de México, pero si nos ponemos a analizar las comunidades rurales, ellos todavía lo tienen más difícil,
Porque desde el hecho de que no tengan un aula como tal para estudiar, de que muchas de las veces vayan sin comer los niños a estudiar, no son las mismas oportunidades. Entonces no se puede. Estadísticamente, la mayoría de egresados de las universidades son hijos de padres de clase media alta o de padres con preparación superior. ¿A qué crees que se deba este tipo de situaciones? ¿Crees que sea solo cuestión económica o cuestión cultural? Un poco de ambas. ¿Por qué? Porque económicamente, pues muchas de las veces dejas de estudiar por la cuestión económica, ¿no? Porque ya sea desde tus pasajes o tus materiales, a lo mejor tus padres no te pueden apoyar de esa manera. Y a lo mejor tú tienes que salirte de estudiar para trabajar y apoyar en la economía familiar. Culturalmente también tiene mucho que ver porque, como lo decía hace un momento, la escuela básica, pues realmente no les importa, ¿no? Entonces, si estás rodeado de toda persona que no le importa tu educación como tal, que no le importa lo que vayas a hacer, no, es muy difícil. Entonces, pues ya también el ambiente, en vez de que te estén preparando para ser una persona con carrera, te están preparando a lo mejor para ser un obrero más que nada. A corto y largo plazo, ¿cuáles consideras que sean las consecuencias del regazo educativo? Rezago educativo, perdón. Pues mira, va desde aumento de la delincuencia, mano de obra más barata aún. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues mucha de la gente va a una fábrica a trabajar y los mismos patrones en la fábrica pues te van a ofrecer una cantidad muy baja de sueldo. ¿Por qué? Porque pues no estás preparado. Y muchas de las personas pues en vez de elegir ese dinero se van a ir a delinquir. Entonces yo siento que esas son las mayores consecuencias de no tener un nivel de estudio. Siguiendo con el tema del rezago, ¿qué tipo de repercusiones crees que tenga a la comunidad del rezago en la educación de sus habitantes? Pues yo siento que lo mismo. O sea, delincuencia y pues en vez de que no sea a lo mejor los hijos se puedan superar, pues no, porque están en un entorno, como antes lo dije, donde tu papá es obrero, donde la economía familiar necesita un apoyo, entonces muchas de las veces tú como hijo, pues tienes que apoyar a la economía. Yo siento que más que nada sea eso. Ok. Por último, tomando como referencia la distancia y la calidad de la educación en las regiones más alejadas del país, ¿qué solución darías a toda esta problemática que como tú viven miles de jóvenes? Más escuelas, sobre todo en comunidades, poner desde la escuela básica hasta universidades. ¿Por qué? Porque en algunas comunidades se tienen que caminar hasta 2 horas para llegar a la primaria. Y después de la primaria ya no hay más escuelas en las comunidades rurales. Entonces yo diría que más oportunidades, mejor capacitación a los maestros y otro plan de estudios para que no sea un plan de estudios genérico y comprendan que no todos los estudiantes comprenden o entienden los temas de la misma manera que los demás. Eso sería todo. Y muchas gracias por tu